Muy bien, el día de hoy me gustaría compartirles acerca de Timoteo. Y la razón por la que escogí esta foto es porque se piensa que Timoteo nació en una región llamada Listra. Entonces, este es una foto de la región actualmente. Ahorita ya no existe esta ciudad. Bueno, Timoteo es una composición de dos palabras y así es como se escribe en el griego, Timoteus, algo así, Teus, de Dios. Entonces, el significado es temeroso de Dios, o puede ser aquel que siente amor o adoración a Dios. Ese es el significado de la palabra Timoteo. Y pues aquí algo interesante es que hay un versículo que me gustaría iniciar que dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Bueno, como lo habíamos mencionado, ¿qué datos sabemos de Timoteo? Él pues era de Listra, probablemente nació ahí. Su madre se llamaba Eunice, era judía, creyente judía, es decir, siendo judía ella pues se convirtió en Cristo. Su padre era griego, no sabemos su nombre, no sabemos qué había pasado con su padre, si había muerto o simplemente se había ido, pero no se menciona. En las escrituras tampoco se menciona que haya sido creyente. Su abuela sabemos que se llamaba Loida, también era creyente. Y otro dato interesante es, no fue circuncidado el octavo día según la tradición, según el mandato que Dios le había dado a Abraham y según la tradición judía, pues todos los varones al octavo día de nacimiento pues debían de ser circuncidados. Y Timoteo no fue circuncidado cuando recién había nacido. Esto nos deja pensando un poquito acerca de el tipo de educación que pudo haber tenido Timoteo. Yo creo que para empezar tenía un nombre griego, no era un nombre hebreo, y para acabar no fue circuncidado. Entonces esto nos indica que a lo mejor había cierta diferencia en cuanto a creencias entre el papá y la mamá de Timoteo. Probablemente el padre no estuvo de acuerdo en que se circuncidara a su hijo. Se supone que todos los judíos se debían de casar con judíos, no con gente de otra religión. Entonces, en este caso, pues, en aquella región de Listra, pues eran paganos. Entonces, probablemente Timoteo tuvo cierta influencia de su padre, y bueno, su mismo nombre era griego, pero algo interesante es que tenía un nombre especial. No sé si su mamá había influido ahí, porque tenía que ver en ser alguien temeroso de Dios. Entonces, a lo mejor había cierta lucha entre sus padres. A lo mejor uno quería que Timoteo fuera como su familia, como su padre, a lo mejor pues un estilo de vida pagano. A lo mejor su madre quería que Timoteo pues, fuera un hombre de Dios. No sabemos todos estos detalles, pero podemos sacar algunas conjeturas e imaginarnos a lo mejor un poquito el contexto en el que pudo haber nacido y pudo haber vivido Timoteo. Lo que sí sabemos es que Timoteo sabía las escrituras desde niño. No quiere decir que haya creído desde niño, pero sí conocía las escrituras, por lo menos el Antiguo Testamento, y esto pues enseñado por su madre, Eunice, y su abuela Loida, y desde luego que pues esto es una semilla sembrada. Ahora vamos a ver un poquito de la historia y del mapa en donde se encontraba Listra. Como ustedes pueden observar, Listra se encontraba en esta región de lo que ahorita pues sería Turquía. Y de aquí era donde estaba Timoteo. No sabemos cuándo nació Timoteo, pero podemos hacer también algunas conjeturas.
si Jesucristo más o menos estima que su crucifixión fue en el año 33, algunos dicen que en el año 30 después de Cristo, otros en el 37, 36, no sabemos exactamente en qué año fue, hay cierto desfase en fechas, ni siquiera sabemos si nació en el 4 antes de Cristo, 6 antes de Cristo, se supone que debió de haber nacido en el 0 antes de Cristo, ¿verdad? Pero hubo errores en los cálculos de los años, entonces no sabemos exactamente en qué año, pero vamos a suponer que es en el año 33 después de Cristo que Jesús fue crucificado y pues obviamente resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre, y más o menos en ese año o el siguiente o en los siguientes 2 años probablemente fue cuando Pablo se convierte. Saulo de Tarso, como ustedes ven, Tarso estaba aquí. Saulo era de esta región de Tarso, pero él pues fue educado a los pies de Gamaliel, entonces de alguna manera pues estaba en Jerusalén y inicia una persecución terrible contra los creyentes, entonces probablemente Saulo de Tarso se convierte cerca de la misma fecha en que Jesús fue crucificado. No sabemos nada de Pablo en esas fechas porque él empieza a aparecer pues en Hechos capítulo 7. Entonces ya había pasado 1, 2 o incluso 3 años después de que Jesús había sido crucificado. Bueno, con todo esto, Pablo no empieza sus viajes misioneros, recién se había convertido. De hecho, pues Dios lo lleva a través de un proceso de aprendizaje, reaprendizaje, porque había aprendido pues de las Escrituras, había memorizado todo el Antiguo Testamento, lo conocía a la perfección, lo vivía, pero le faltaba comprender y conocer a Jesucristo. Y después de bastante tiempo, mínimo 14 años, según lo que menciona Gálatas, pues ya Pablo estaba listo para empezar su primer viaje misionero, obviamente con Bernabé, encomendado por los hermanos en Antioquía. Empieza su primer viaje misionero, y en este primer viaje misionero, ustedes pueden ver las flechitas, es un color así como rosa, rojo. Yo soy malo para los colores, así que mejor aquí lo señalo. Ustedes pueden ver cómo de Antioquía, Bernabé y Pablo, así como lo mencioné en el orden al principio, dándole un poquito como más de importancia a Bernabé en el hecho de pues su liderazgo y pues su experiencia, este hombre de consolación, viajan a Chipre, y pues podemos ver en la carta de Lucas a Teófilo, de los Hechos, la historia. Entonces viajan por todo esto y llegan hasta Antioquía de Pisidia. Aquí pues obviamente los judíos los rechazan, y entonces de ahí pues pasan a Iconio. También los judíos como que no los quieren mucho, pero hay gente que se convierte en estas dos ciudades. Y de ahí pasan a Listra. ¿Y por qué quiero mencionar este contexto? Porque bueno, de ahí era Timoteo. Y estamos hablando aquí apenas del primer viaje misionero, que se estima que fue entre el 47 y 48 después de Jesucristo. Más o menos es cuando se estima que fue. Entonces, si vamos a Hechos capítulo 14, resulta que Pablo y Bernabé estaban en Listra, pues ya habían recorrido varias ciudades y anunciando el evangelio y anunciando la palabra de Dios. Aquí en Listra se encuentran, en el versículo 8 del capítulo 14, dicen que se encuentran un hombre, pues cojo de nacimiento, y pues nunca había caminado. Dice que al oír hablar a Pablo, pues había fijado en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, porque ese era el lenguaje que hablaban en esta región de Listra. Ellos hablaban el idioma licaónico. Probablemente Timoteo también hablaba este lenguaje. Bueno, independientemente de todo esto, dice que dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Ya para este momento Pablo era el que más hablaba, el que más compartía con mucho denuedo bajo el Espíritu Santo, y los dos estaban ahí, ¿no? Y se había efectuado este milagro, y pues los de Listra pensaban que eran dioses. Para ellos había una historia, una mitología en donde dos dioses andaban entre los humanos y visitaban a los humanos. Entonces ellos relacionaron al dios Júpiter y al dios Mercurio, que es Hermes, y dijeron, estos son dioses que están entre nosotros, ¿no? Y pues obviamente se arma un espectáculo porque los quieren adorar, les quieren hacer ahí toda una fiesta. Dicen que traen toros, guirnaldas y todo, ¿verdad? Y toda una muchedumbre para ofrecerles sacrificios. Y entonces dice el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Y entonces ya Pablo y Bernabé entendieron, no, estos nos quieren adorar a nosotros, ¿verdad? Y pues tratan de darles el mensaje de Jesús, pero la gente está con tanta euforia, están tan emocionados porque pues para ellos la mitología en la que creían se había hecho una realidad. Pues dice aquí el versículo 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero dice el versículo 19, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, es decir, de Antioquía de Pisidia, es esta Antioquía, no la Antioquía de donde habían salido, que era de Siria, sino Antioquía de Pisidia, y pues arman aquí un tremendo problema, dice, porque de Antioquía y de Iconio, las dos ciudades a las que ya habían estado, dice, persuadieron a la multitud, ¿en dónde? En los que estaban en Listra, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y sabemos que pues, no murió Pablo en este apedreamiento, pero nos da un poquito la idea de en qué contexto y en qué tipo de ciudad vivía Timoteo. No sabemos si Timoteo le tocó vivir esto, no sabemos si Timoteo lo vio, pero estamos seguros que supo de esto. No sabemos si en ese primer viaje Timoteo escuchó por primera vez el Evangelio, probablemente sí. No sabemos si se convirtió a través de Pablo, a través de Bernabé, o algunas de las personas que se habían convertido en ese primer viaje. Lo que sí sabemos es que era una ciudad pagana, entregada a la idolatría. Había judíos ahí y pues había rechazo hacia el Evangelio. Eso es lo que sí sabemos. En ese primer viaje misionero, pues bueno, ellos viajan hasta Derbe y luego regresan por Listra y así hasta Antioquía. Y luego emprenden el segundo viaje misionero, que aparece con esta flechita color morada. En este viaje, ahora Pablo viaja con Silas. Tuvieron un desacuerdo Pablo y Bernabé, entonces Pablo viaja con Silas y recorre las iglesias por este lado, incluyendo Listra, pasa por Tarso, Pablo era de Tarso, entonces pasa por ahí, y viaja por Listra y así para dirigirse hasta Troas, aquí es donde conocen a Lucas y continúan hacia adelante. Nunca habían pasado hasta esta región. Pero bueno, en este viaje, apenas empezando el segundo viaje misionero, vamos a Hechos capítulo 16, versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Por eso sabemos que Timoteo no fue circuncidado el 8º día, según la tradición judía, según el mandato que Dios le había dado a Abraham, porque Pablo lo circuncidó ya estando pues más grande. Sabemos que era un joven. ¿Qué edad tenía? Desconocemos. Podía tener 20 años, podía tener 15 años, podía tener 30 años. A mí me gusta más la idea de decir que tenía entre 15 y 20 años.
¿Qué significa eso? Que a lo mejor tenía la edad cerca de la edad que tiene Pedrito. Más o menos a lo mejor pudo haber tenido también cerca de la edad de la que tiene Carlos. En ese momento, Timoteo daba un buen testimonio a los creyentes y Pablo dice, pues me gustaría que me acompañaras, ¿no? Quiso Pablo que fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Ahora, aquí nos quedamos con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué circuncidar a Timoteo y no circuncidar a Tito? Si me acompañan a Gálatas, capítulo 2. Aparte, pues Pablo y los creyentes empezaron a enseñar que no era necesario la circuncisión, ¿no? Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 5. En Gálatas capítulo 2, versículo 3 dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, es el versículo 3, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito también era otro joven y también fue muy útil en la obra de Dios, y a él no se le circuncida. Tito era totalmente griego, Timoteo era de madre judía. Timoteo de alguna manera, al tener sangre y ser de madre judía, pues de alguna manera también era considerado como judío, pero no se había circuncidado, entonces por eso no era bien visto y no podía entrar a las sinagogas. Aquí Pablo no está tratando de judaizar o de enseñar que nos debemos de circuncidar, pero sí había algo interesante. Veía en Timoteo un potencial hombre para poder hablarle a los judíos. Y aquí es donde Pablo decía que yo me he hecho como judío para los judíos y yo me he hecho como gentil para los gentiles. Pablo no era de que la circuncisión significara algo o no significara algo, pero si la circuncisión le iba a abrir puertas a Timoteo para poder hablar del evangelio dentro de las sinagogas, adelante. Los creyentes que no eran judíos no podían entrar a las sinagogas, no podían hablar, no podían predicar dentro de las sinagogas. Lo hacían en las plazas, lo hacían en las casas, con las familias, en las iglesias que se estaban formando, pero no dentro de las sinagogas. Y entonces Timoteo tenía la oportunidad de extender este ministerio, y por eso es de que Pablo lo hace, ¿verdad? Pablo lo hace con Timoteo porque era una oportunidad que se estaba presentando en ese momento. Ahora sí, si Timoteo tenía cerca de 20 años, porque fue cuando empieza el viaje misionero. El viaje misionero más o menos duró entre 2 y 3 años. Entonces, si Pablo toma a Timoteo al inicio de su ministerio, probablemente Timoteo pudo haber nacido en el 30 o en el 35 después de Jesucristo. Probablemente tenía unos 18 años, unos 20 años, cuando empieza este viaje y acompaña a Pablo y aprende obviamente de él. Pasa el tiempo y Timoteo ya es un poquito más grande y se le pide a Timoteo una encomienda especial. Probablemente él tenía ya unos 30 años. Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso. Entonces Pablo le escribe a Timoteo 2 cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo de Pablo para su hijo amado, en donde le da ciertas encomiendas, y es lo que me gustaría un poquito hablar acerca de este mensaje. Pablo ya le había escrito una carta a Éfeso en el año 61 aproximadamente, es cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso se encontraba aquí, en esta región, y pues era una iglesia creciendo, una iglesia muy próspera, con muchos dones, pero también había peligros.
y también había necesidades. En el 61 después de Cristo es cuando más o menos se estima que Pablo le escribe a la carta a Éfeso. En el 64, 66, no se sabe exactamente cuándo, algunos incluso lo ponen antes. Se estima que Pablo escribió la primera carta a Timoteo y en el 67 la segunda carta a Timoteo. Timoteo también estando en Éfeso. Es un dato interesante. ¿Por qué? Porque luego, en el año 90, más o menos, después de Jesucristo, 90 y tantos, es cuando se escribe el Apocalipsis. Y los que tuvieron la oportunidad de escuchar a David Logacho, de Ecuador, mencionaba cómo los de Éfeso habían dejado el primer amor, ¿no? Y que si no tenían cuidado, él iba a quitar el candelero, Dios iba a quitar el candelero, Jesús iba a quitar el candelero de ese lugar y pues bueno, de hecho sucedió, lo quitó. Entonces creo que esto nos sirve a nosotros para poner un poquito más de atención, qué es lo que Dios le estaba tratando de decir a esta iglesia de Éfeso. Una carta a Éfeso. Un hombre enviado a Éfeso, que ni siquiera era de Éfeso. Y otra carta en Apocalipsis con una advertencia a Éfeso. Digamos que Dios le dio bastantes oportunidades a esta iglesia para recapacitar, para tener cuidado, y al parecer no lo hizo. Entonces creo que esto nos sirve a todos nosotros para estudiar un poquito más lo que Dios nos quiere decir a nosotros. A lo mejor, así como a Éfeso Dios le dio muchas oportunidades, a lo mejor a nosotros nos está dando muchas oportunidades. Y hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar cada una de las oportunidades. Con esto quisiera que fuéramos a nuestras Biblias y vamos a la primera carta a Timoteo. Vamos al versículo 1 y es la salutación de Pablo. Dice Pablo, apóstol, significa enviado de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, Timoteos. Dice verdadero hijo en la fe. Imagínate que alguien diga tu nombre y que diga verdadero hijo en la fe, verdadera hija en la fe. Ponte tu nombre ahí. Pon Joel, verdadero hijo de la fe. Gustavo, verdadero hijo en la fe. Gloria, verdadera hija en la fe. Alma, verdadera hija en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Para Pablo, Timoteo era un verdadero hijo. No sabemos si Timoteo se convirtió a través de Pablo, pero algo que sí sabemos es que Timoteo veía a Pablo como un padre. Una pregunta, ¿qué significa para ti un padre? Y no quisiera que pensaras, a lo mejor en la experiencia que tuviste de niño o de niña, sino lo que las Escrituras nos enseñan de un padre. Definitivamente, Timoteo veía a Pablo como un padre porque era una persona en la que confiaba. Era una persona que se preocupaba por él. Era una persona que lo había ayudado a crecer y lo estaba ayudando a prepararse en un hombre de Dios. Todos necesitamos de un padre. Tenemos nuestro Padre Celestial y eso es maravilloso y hermoso. Y si también tenemos un Padre espiritual aquí en la tierra, eso nos puede ayudar bastante. Alguien a quien pedirle un consejo. Alguien que te pueda decir en qué estás haciendo bien y en qué estás haciendo mal. Fíjense, los presidentes, los reyes en la antigüedad tenían consejeros. Y vaya que hacían una diferencia. Y buscaban tener los mejores consejeros que fueran sabios. Vale la pena que cada uno de nosotros tengamos nuestros consejeros. Tengamos gente espiritualmente madura
que lo demuestre con sus acciones, que nos den consejos. A veces no nos van a gustar, pero son útiles. Y estoy seguro que esta carta a Timoteo no le estaba gustando mucho y ahorita vamos a ver algunas cositas, pero nos ayudan bastante. Le dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Creo que Timoteo no quería quedarse en Éfeso, pero Pablo le rogó, quédate en Éfeso, por favor. Dice, cuando fui a Macedonia, al parecer esta carta de Pablo la estaba escribiendo desde la cárcel y Timoteo no quería dejar solo a Pablo, entonces probablemente por eso no quería quedarse en Éfeso, pero tenía una encomienda. Y esta encomienda no era fácil. Era edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Éfeso había varias necesidades, pero era necesario edificar la iglesia de Éfeso. Había ciertas situaciones que le preocupaban a Pablo y Pablo no podía estar en Éfeso, entonces envía a Timoteo y le dice, por favor, quédate en Éfeso. ¿Qué problemas estaban pasando? Pues ahí lo vemos en el versículo 3. En la segunda parte dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había falsas enseñanzas. Timoteo, no dejes que enseñen mentiras. Hay otro tema en el capítulo 2, versículo 8, el 8 en delante, trata este tema de los roles del hombre y de la mujer. Y si le dan nada más un vistazo rápido del versículo 9, 10, 11 y 12, yo creo que cualquiera, o por lo menos yo, cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, yo no voy a decir eso. Enfrentar situaciones en donde al parecer había hombres y mujeres que estaban tomando roles que no les correspondían. Poner orden en la iglesia. En el capítulo 3, los requisitos para ser obispos y ancianos y para ser diáconos también. No es cualquier cosa enfrentarse ante este tipo de problemas en una iglesia. Y en el capítulo 5, el tema de las viudas, al parecer también había un problema ahí con las viudas. ¿A quién sí se debía apoyar? ¿A quién no? ¿Y por qué no? Y si lees el capítulo 5, imagínate, tú eres Timoteo, tienes 30 años y se te pide y se te encarga que pongas en orden y que te cuides de la iglesia de Éfeso. Ahora ya entendemos a lo mejor por qué tenía problemas estomacales. La vida no es fácil en muchos aspectos y la vida no es sencilla en muchos aspectos. A veces me pregunto, yo creo que Timoteo se preguntaba, ¿qué necesidad? Pablo, en serio, ¿qué necesidad hay de que me envíes a Éfeso? Que ellos se las arreglen solitas. ¿Qué necesidad hay de que yo vaya y tenga que enfrentar discusiones, tenga que enfrentar cuestionamientos, tenga que enfrentar malas caras, negaciones, maltratos? ¿Qué necesidad? Creo que esto es algo bien interesante porque a lo mejor alguien le pudo haber dicho a Jesús, ¿qué necesidad tienes de ir a la tierra? ¿Qué necesidad tienes de nacer en un pesebre? ¿Qué necesidad de morir en una cruz? De todos modos te van a rechazar. De todos modos te van a escupir. Por eso amas al ser humano. De todos modos se mofan de ti, se burlan de ti. No van a agradecerte la obra que haces. Y Jesucristo de todos modos lo hizo. ¿Por qué? Lo hizo por amor. Porque Dios nos ama. Y nos ama a tal grado que estuvo dispuesto a dar su propia vida por nosotros.
¿Qué necesidad él pudo haber creado a un ser humano nuevo? Pudo haber hecho otra creación diferente, pero no. Él pudo habernos forzado y haber hecho que todos nos arrepintiéramos en automático y que creyéramos en automático, pero no, hasta el día de hoy Dios respeta la voluntad del ser humano, la libre elección. Y el día de hoy yo me pregunto, ¿qué situación está pasando en tu vida en la cual tú dices, qué necesidad? Para mí es más fácil. Para mí es más fácil no hablarle de Jesucristo a ese amigo o a esa amiga. Para mí es más fácil no tocar nada de la palabra de Dios con mi papá o con mi mamá. Para mí es más fácil no regalarle una Biblia a mi vecino. Para mí es más fácil no tratar un asunto en la iglesia. Sí, a lo mejor es más fácil. Pero cuando tenemos un amor para esa persona, decimos, no quiero que esa persona vaya al infierno. No quiero que mi familiar se pierda por la eternidad. Y aun que mis amigos se burlen de mí, les voy a hablar del mensaje de Jesús. Aun que mis vecinos me hagan malas caras o me dejen de saludar, les voy a dar un folleto. Aun en que la iglesia a lo mejor me causen un problema, voy a hablar lo que es la palabra de Dios, porque lo haces con amor. Y entonces vamos a ver algunos pasajes claves que Pablo le da a Timoteo donde lo anima así a hacer esto que Dios le está pidiendo. Y que creo que nos puede ayudar a cada uno de nosotros porque a veces hay problemas en la familia, hay problemas en el trabajo, hay problemas en donde vivimos, hay problemas en la iglesia. Y esto nos puede ayudar a tomar las decisiones correctas y a agarrar un valor que proviene de Dios, que era lo que Timoteo necesitaba. Y quisiera que empezáramos con el capítulo 4, versículo 7 de 1 Timoteo. ¿Cómo podemos edificar la iglesia? ¿Cómo podemos edificar la vida de un hijo, de una hija? ¿Cómo podemos edificar en el lugar donde vivo? ¿Cómo puedo edificar la ciudad de Saltillo? El país de México, en donde es un país de violencia, es un país de inseguridad, es un país de idolatría, es un país de mucha necesidad, donde muchos están sufriendo. ¿Cómo empiezo? Dice 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Lo primero es la piedad. ¿Qué significa piedad? Es esa calidad de vida. Es esa calidad de vida en esa salvación que Dios nos ha dado. Para los griegos, la piedad la veían no como una relación personal con Dios, sino como un deber hacia lo divino y una virtud. Y ese es el problema. Mucha gente considera y asocia la piedad con la religión. Y eso viene desde el tiempo de los griegos. Pero no es la palabra que usa aquí Pablo, ni es la palabra bíblica de piadoso. Una persona piadosa es esa calidad de vida. Es esa calidad de vida en Jesucristo. Es una vida plena. Entonces, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, ejercítate. Ejercítate para la piedad. Esa vida y esa calidad de vida que todos los días tenemos que estar ejercitando. ¿Dónde está el secreto de esa piedad? Fíjense bien en el versículo 16 del capítulo 3. En 1 Timoteo 3:16 viene el misterio de la piedad, pero dice desde el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes de conducirte, Pablo? Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo debes de conducirte?
en la Iglesia de Dios, dice, este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El secreto para una vida piadosa, una calidad de vida, es Jesús. Lo primero de todo es la salvación. Y si tú ya eres salvo, ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, es cuestión que Jesús sea el dueño de tu vida, para que te ayude a cambiar todo lo deficiente, todo lo que no es bueno, y para que purifique tu vida. Y este ejercicio en la piedad es de todos los días. Dios produce una vida piadosa. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Escuchar la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo obre, hacer a un lado nuestro yo y poner a Jesucristo en nuestra vida. Esto conlleva muchos otros aspectos. Por ejemplo, si me acompañan a 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No importa tu edad, no importa si tienes 15 años como Pedro, o tienes 23 años como Carlos, creo que tiene 23. No importa si tienes 30, 40, 50, 60 años, 80 años, 90 años. No importa. Aquí le dice Pablo a Timoteo, no importa que tú tengas 30, 35, probablemente era la edad que ahorita tenía Timoteo. Dice, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cómo vas a poder hacer esto? ¿Cómo vas a poder ayudar a la iglesia de Éfeso? ¿Cómo vas a poder hacer un cambio realmente en la iglesia? Y lo podemos atribuir también y aplicar en cualquier esfera de la vida. Sé ejemplo. ¿Cómo? Y aquí Pablo lo extiende. ¿Ser ejemplo de qué? En palabra. ¿Se dan cuenta que muchas veces decimos mucha basura? ¿Se dan cuenta que muchas veces nuestras palabras lastiman a otros? ¿Queriendo o no queriendo? Pues Dios nos pide que seamos ejemplo en palabra. Conducta. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te comportas? En amor. Es muy fácil mostrar amor en ciertas épocas del año, ¿no? En un cumpleaños, cuando es Navidad, o en ciertas situaciones. Yo creo que el verdadero amor resalta más en las situaciones de tribulación, cuando necesitas perdonar. En las situaciones más difíciles y más tensas es donde el amor brilla en su mayor expresión. Como Jesucristo en aquella cruz, Padre, perdónalos. Como Esteban cuando estaba siendo apedreado, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando podemos tener esa capacidad de amar como Dios ama, vaya que brilla. Cuando llegas a perdonar a algún familiar, a alguien en la iglesia, a algún vecino, algo que alguien te hizo, algún problema en tu matrimonio. Cuando llegas a tener ese amor que sobrepasa todo conocimiento, aquel amor que sobrepasa cualquier tipo de sentimiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil que cuando yo siento que amo, entonces amo. Pero cuando vienen los problemas en el matrimonio, cuando vienen los problemas en la familia, cuando vienen los problemas en el trabajo, ya no siento amor. Entonces, ¿cuál es la clase de amor que tenías? Una clase de amor humano, temporal, una clase de amor egoísta, porque ya no te conviene amar. Pero el amor de Dios no es así, porque el amor de Dios es eterno. Porque el amor de Dios no está limitado de las circunstancias, no está limitado bajo condiciones. Y ese es el amor con el que Dios nos invita a que amemos. Pero necesitamos de Jesús, necesitamos de su amor para poderlo transmitir a otros, esa capacidad de amar y de soportar
sea lo que sea. Hagan lo que hagan. La peor situación que hayas sufrido en tu vida, el amor de Dios es mucho mayor que eso. Capaz de perdonar cualquier cosa. Dice el siguiente, espíritu, ejemplo de espíritu, ejemplo de fe, ejemplo de pureza. Entonces, lo primero es vida piadosa, y esto implica con un ejemplo. ¿En qué en todos estos aspectos? Vamos a 1 Timoteo 6:11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que estaban hablando más atrás, acerca de estos hombres fraudulentos que son, que buscan riquezas. Y dice, huye de estas cosas del amor al dinero y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, primer punto, una vida piadosa, siendo ejemplo. Segundo punto, vamos a regresar a 1 Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate. Es importante ocuparnos. Y aquí Pablo le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación no es estar regañando, la exhortación es estar consolando, animando, haciendo consejos con amor. Y Pablo le dice a Timoteo cómo hacerlo, y sobre todo porque él se enfrentaba ante la situación en el capítulo 5, que algunos eran mucho mayores que él, ¿no? A un anciano como padre, a una anciana como madre, a otro hermano como, a los más jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, de esa manera, enseñando de esa manera, exhortando. Entonces el segundo punto es ocupado en la palabra de Dios. Tercer punto, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Una persona de oración. Ora. No sé si les ha pasado que a veces tienen un problema con algún familiar o con algún compañero de trabajo, o que tienen alguna situación en el día a día, y a veces reaccionamos ante eso de múltiples maneras. Definitivamente orar funciona bastante. Chocaste, y muchas veces la reacción que tenemos es hablar al seguro, ¿verdad? O hablar a algún familiar, y no está nada mal. Te robaron algo. También, muchas veces hablamos al 911, hablamos a la policía, hablamos a algún conocido. Tuviste una bronca con alguien, un pleito, alguien te provocó. A lo mejor ibas manejando, ¿verdad? Y alguien se te atravesó, o a lo mejor de la nada alguien te buscó un pleito, un broncononón. Y reaccionamos, ¿verdad? Reaccionamos a la defensiva, o reaccionamos echándole el carro, o a lo mejor simplemente te quedas paralizado, o simplemente dices, que se vaya. Reaccionamos de muchas maneras. Pero yo creo que es muy bueno recordar que podemos orar en ese momento. Orar en ese momento y voltear a Dios y decirle, Dios, ayúdame con este problema. Dios, choqué, ayúdame. Y cuando empiezas a hablar con Dios, de alguna manera, Él te empieza a dar esa paz y esa tranquilidad para poder enfrentar aún las peores situaciones. Dice, hagan rogativas, y estas rogativas es como ese listado de peticiones como lo que nos comparte Gustavo, ese listado de peticiones que existen. Oraciones son oraciones en general, podemos orar por nuestros gobernantes, por nuestro país. Peticiones en algunas Biblias también mencionan acerca de estas peticiones como intercesión. Perdona a mi hijo, perdona a mi hija, perdona a mi hermano, perdona a mi hermana. Como lo que hacía Daniel
con el pueblo de Israel delante de Dios: perdona a tu pueblo, como lo que hizo Moisés ante Dios por parte del pueblo de Israel. Perdónalos. Es interceder y acciones de gracias, esas oraciones en donde uno agradece. Cuarta cosa, vamos a 1 Timoteo 5:21. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarda estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es muy fácil ser parcial, y esto tiene que ver un poquito más allá del tema de los ancianos, que dice que contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y te encarezco delante de Dios que no hagas nada con parcialidad. A veces podemos ser parciales, a veces podemos meternos y formar bandos, a veces podemos ir y de alguna manera proteger o atacar a algún familiar. ¿Saben? Hay algo bien curioso con algunas mamás y algunos papás. Hay algunos que defienden a sus hijos a capa y espada, y hay otros que los atacan. No sé a qué se deba. Hay gente que los protege totalmente y que puede ser dañino para el hijo o para la hija. No diga nada, no, pobrecito, no fue su intención. No, cállense. Los sobreprotectores, ¿verdad? Mamá gallina. Y están los otros: no, sí, pégale, no, échenle estiércol. No sé a qué se deban las diferencias, pero Pablo dice a Timoteo: haz todo imparcialmente. No hagas nada con parcialidad. Y dice el siguiente pasaje en 2 Timoteo 2:8. Acompáñame a 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y si vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué sucede en este cuarto punto? Y nada más haciendo una recapitulación de los primeros 3. El primero, una vida piadosa. El segundo, ocupado en la lectura y la exhortación. Tercero, ser un hombre de oración, haciendo rogativas. Oraciones. El cuarto, guarda estas cosas. ¿Cómo? Mantente constante. Sucede que nos desanimamos y que dejamos de leer la Biblia, que dejamos de orar, que dejamos de intentarlo. A lo mejor ya te diste por vencido con esa persona. Dices: no, nomás no entiende. Y yo creo que Timoteo llegó a pasar por situaciones en las que se desanimaba, que veía que las cosas no sucedían como pues, se suponía que debían de suceder, que en la iglesia seguía habiendo problemas, que la gente seguía teniendo malas actitudes, que había gente que estaba enseñando falsas doctrinas, que había gente que entraba nada más a pelear. Y a veces eso te desanima. A veces uno quiere ya tirar la toalla. Y Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Él no tiró la toalla. Reaviva el don. Ahorita lo que leíamos en el versículo 6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Dios nos ha dado, cada uno de nosotros, algo hermoso. Nos ha dado un don, un regalo. No nos olvidemos de eso. Quisiera terminar con el versículo con el que estábamos empezando.
Antes de ir a ese versículo, hay otro dato que se nos indica en la Biblia, está un poquito oculto, pero viene en Hebreos. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Probablemente en algún momento Timoteo estuvo preso y probablemente fue por culpa de Pablo. Probablemente pudo haber sido en esa segunda carta a Timoteo que Pablo le dice a Timoteo y le ruega, ven. Probablemente ahí lo metieron a Timoteo también. O en algún otro momento, probablemente fue por alguna situación. Independientemente de todo eso, sabemos que Timoteo estuvo en prisión. Y lo querían porque dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos nuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan, la gracia sea con todos nosotros. Amén. No sabemos quién escribió Hebreos, algunos piensan que Pablo, otros piensan que Bernabé, otros que Lucas. Independientemente de eso, al parecer Timoteo había estado preso en Roma, o por lo menos en Italia. Pero quisiera regresar a este pasaje. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Cuando habla de esta palabra batalla, no se refiere a un combate o una guerra, sino se refiere más a una como competencia de atletismo, en donde tienes que pelear y tienes que aguantar y tienes que aferrarte. Aquí dice, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Pues resulta que en 2 Timoteo 4:7, unos 2 o 3 años después, o sea, en la segunda carta, Pablo le dice ahora a Timoteo, he peleado la buena batalla. En la primera carta, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. En la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. Pablo puso el ejemplo. Pablo puso el ejemplo de pelear la buena batalla. Dice, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Yo creo que los problemas siempre van a existir. Problemas en la iglesia, problemas en la familia, problemas en el país, problemas en este mundo. Siempre, siempre va a haber problemas en todo. Pero yo creo que lo más hermoso es cuando a pesar de esos problemas, uno ve un propósito. Y ahí es donde necesitamos fe. Si tú quieres encontrar estabilidad en este mundo, si tú quieres encontrar paz en este mundo, quietud, nunca la vas a encontrar. Velo en las personas. Y están las historias tal cual. Ahí, el otro día mi esposa y yo estábamos viendo acerca de los zares de Rusia. Parecía que tenían todo asegurado y en eso viene la Revolución Rusa. Ustedes saben cómo se puso la Revolución Rusa. Pudiéramos pensar en Europa. Había ciudades pacíficas, ciudades tranquilas y se vinieron las dos peores guerras que han existido en la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pudiéramos pensar en los multimillonarios que en las crisis han perdido sus fortunas y algunos se han suicidado. No hay nada seguro aquí en la tierra. No hay nada que te garantice que no te vas a enfermar o que no te vas a morir. No hay nada, absolutamente nada, que te pueda dar la tranquilidad de que no te vayan a robar o que no te vayan a matar. Aún en el país más seguro hay secuestros y asaltos. A lo mejor en muy poca medida al número que hay aquí en México.
pero en cualquier lugar. ¿Y por qué? Porque nuestra seguridad no está aquí en la tierra, sino nuestra seguridad está en Jesucristo. Problemas siempre va a haber, pero creo que el secreto está en descansar en Jesús. Y aquí es donde vale la pena pelear cada una de estas batallas que podemos enfrentar a diario. Pelearlas con fe, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, aferrándonos a Jesucristo y a la vida eterna que Él nos ha dado. Y un día poder decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Vamos a orar. Padre, tú sabes cada una de nuestras necesidades, tú sabes lo frágiles que somos y todas las necesidades que tenemos. Ayúdanos a descansar en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener fe de tal manera que podamos poner todos nuestros problemas, todas nuestras cargas y todas nuestras ansiedades en tu Hijo Jesucristo. Padre, hay un montón de retos en todo tipo. Y a lo mejor la situación que tú nos estás pidiendo, a lo mejor no es muy agradable. A lo mejor no es el plan que nosotros tenemos para nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo con vos. Padre, ayúdanos a animar a nuestra iglesia de hermanos. Ayúdanos a edificar. Ayúdanos a orar y a animar a los demás. Ayúdanos a dejar nuestro yo. Y ayúdanos a que Jesucristo sea el Rey y Señor de nuestra vida. No nada más porque tomamos un día la decisión de ser salvos, sino porque día a día queremos morir a nuestro yo egoísta e invitar a Jesucristo. Ayúdanos a ser mejores hombres y mujeres, a mejores esposos, mejores padres, mejores esposas, mejores madres. Pero siempre agradecidos con todo lo que nos has dado. La verdad, tú has sido muy bueno con nosotros. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves con propósitos eternos. Amén.